Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en otra preciosa mañana desde mi casa, su casa. Y en este día, ¿verdad? Vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de los jueces. Vamos a estar estudiando todo el capítulo y vamos a estar leyendo del verso 1 al 3, como tenemos de costumbre hacerlo, honrando siempre al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendisteis, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Vamos a orar en esta mañana, Padre, que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Declaramos tu grandeza, maravilloso Dios. Agradecemos tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor del cielo, por habernos alcanzado, maravilloso Dios. Gracias por habernos perdonado. Gracias, Señor del cielo, por habernos dado la vida eterna, maravilloso Dios. Estamos aquí agradecidos, declarando que somos deudores, maravilloso Dios, pidiendo tu ayuda y que tu Santo Espíritu, Señor del cielo, sea hablando a cada uno de nosotros en esta mañana, maravilloso Dios. Pedimos, Señor amado, por tu pueblo, allá donde se encuentre, Señor amado, que tú le bendigas en una forma especial, maravilloso Dios. Ahora te entregamos el tiempo, Espíritu Santo. Sé tú nuestro ayudador y nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén, gloria al Señor. El título de este capítulo, aunque no tiene título ahí, vamos a llamarle Cuida tus palabras, ¿verdad? Porque estamos viendo aquí a los de Efraín hablar con Jefté con palabras desmedidas, ¿verdad? Cuida tus palabras. Y este es el segundo confrontamiento de Jefté. El primer confrontamiento lo miramos la semana pasada, que se enfrentó a los amonitas, que amenazaban con quitarle el territorio, a ese territorio de Galaad, junto con Efraín y con Manases, ¿verdad? Ahora hablamos del trasfondo de Jefté y dijimos que después de que sus medios hermanos lo corrieron o lo despidieron de su casa, él se fue a morar al territorio de Tob, a la tierra de Tob, cerca de Siria, por lo cual podemos decir que Jefté creció en un ambiente pagano, aprendiendo de la cultura de los cananeos o de los sirios, que abrazaban una cultura pagana. Miramos la semana pasada de qué manera influenció la vida de Jefté el vivir en ese ambiente. Ahora, como ya es historia, recordamos que Jefté aceptó el reto. Los de Galaad vinieron a reclutarlo para que fuera el caudillo, el capitán del ejército de esa área, para que se enfrentaran a los de Amón, y aceptó el reto, ¿verdad? Después de tratar con los hijos de Amón diplomáticamente, habló con ellos, y no habiendo llegado a ningún acuerdo, tuvieron que ir a la guerra, ¿verdad? Ahora Jefté se levantó y fue a la guerra, pidió la ayuda del Señor, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Hizo un voto, el cual llamamos un voto innecesario. Y recordamos cuál fue el voto. Jefté le dijo al Señor: te prometo
en holocausto lo primero que salga de la puerta de mi casa, y en realidad no entendemos qué fue lo que Jefté creyó que iba a salir de su casa. Salió su hija, su única hija, y él declaró, ¿verdad?, que en verdad ese día su hija había roto el corazón por lo que él había hablado y se había comprometido delante del Señor. Ahora, en forma de aclaración, quiero decirle que el Señor no pide sacrificios humanos. Dios no pide esas ofrendas. Fue Jefté y su trasfondo pagano que lo llevó a hacer este voto que las otras naciones practicaban, ¿verdad? Los cananeos practicaban el sacrificio humano sin ningún remordimiento, y posiblemente, como dijimos, esto influenció a Jefté a hacer este terrible voto delante del Señor, ¿verdad? Ahora, Dios prohibió esta práctica estrictamente a los israelitas. Habían pasado 300 años de que Moisés les había dado la ley, ¿verdad? Y en la ley el primer mandamiento era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios les prohibió una y otra vez no practicar las prácticas paganas que tenían las naciones de aquel lugar. Por lo contrario, habrían de destruir sus altares y quitar todo lo que sirviera como estorbo en su vida espiritual. Pero obviamente ya hemos hablado que el pueblo de Israel desobedeció a Dios, y desgraciadamente estas prácticas también entraron al pueblo de Dios. Ahora dirás entonces, si Dios no pide sacrificios humanos, ¿cómo explicamos el hecho de que el Señor le haya dicho a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac, ¿verdad? Y es verdad, la Biblia nos lo enseña, la Biblia lo dice, pero también la Biblia nos aclara que esto era una prueba para Abraham. En realidad el Señor no estaba pidiendo que lo sacrificara, estaba probando la fe de Abraham. Y leemos ahí en Génesis capítulo 22, verso 12, que dice así: y dijo, este es el Señor hablándole a Abraham después de haber levantado el puñal para sacrificar a su hijo. El Señor le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo. En realidad era una prueba para Abraham, una prueba que Abraham pasó con un 10, ¿verdad? Por esto se le llamó Abraham el padre de la fe, porque él estaba confiando en que el Señor aún de la muerte iba a levantar a su hijo. Y sabemos también que esto era sombra de lo que habría de venir. 2000 años aproximadamente más tarde, el Señor estaría sacrificando a su único hijo ahí en ese mismo monte, como expiación por el pecado de todos nosotros. Era en realidad una sombra de lo que había de venir. Y bastó al Señor, dice su palabra, un solo sacrificio vivo y agradable, solamente uno, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, el cual expió por el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. En sí los votos no son necesarios. Terminamos el estudio pasado también recordando el voto de Saúl, ¿verdad? Que también él hizo un voto innecesario cuando no debería de haber pronunciado voto, ¿verdad? Él ordenó que el pueblo no probara bocado hasta que no vengaran a sus enemigos, los filisteos, y su hijo Jonathan probó miel. Y ya conocemos la historia, solamente le estoy recordando que ese fue un voto innecesario, un voto en el cual había pecado si no se cumplía y había pecado si se cumplía. En realidad llegamos a un momento en el cual nos metemos en serios problemas. El voto innecesario de Jefté también lo llevó contra la espada y la pared.
empeñó su palabra a Dios. Y la palabra del Señor dice, cuando hagas voto a Jehová, no tardes en cumplir, porque Jehová demandará de tu mano lo que tú has prometido. Si Jefté no cumplía su voto, le era pecado, hablando de la ley. Y si él llevaba a cabo su voto, también era pecado, por cuanto el Señor no le estaba pidiendo un sacrificio humano, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que pensar antes de prometérselas al Señor, o qué es lo que le estamos prometiendo. En la situación de Saúl como en la situación de Jefté, no ganaban de ninguna manera. Y hablamos también de la única salida, ¿verdad?, que el Señor daba en la ley para redimir a su primogénito o a su hija, ¿verdad? Que solamente si Jefté hubiera indagado en la palabra del Señor, hubiera pagado 10 ciclos de plata y hubiera podido redimir a su hija. Dios desea bendecirte, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento los votos eran muy comunes, ¿verdad? Era una promesa a Dios con el fin de pedirle ayuda en situaciones difíciles. Señor, si tú me haces esto, yo te doy aquello. Y esto también se convirtió en una práctica muy común en nuestra cultura. La gente también hace voto a Dios o ofrenda o manda o se compromete con Dios, ¿verdad? Yo en lo personal conozco personas que cuando estaban en alguna cierta aflicción o a punto de perder un hijo, hicieron una promesa, pero no a Dios. La promesa fue a un santo o a la Virgen, lo cual aquí caen en el mismo pecado de Jefté. Si lo llevan a cabo es pecado, porque dice que el que le sacrifica o le da ofrenda a un ídolo se la da. Eso es pecado si lo ofrece, y es pecado contra su conciencia pues si no cumple. La buena noticia de todo esto es que cuando venimos a Cristo, el Señor borra todas esas promesas que hayamos hecho innecesarias en el pasado. Dice su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú en el pasado hiciste un voto innecesario en tu ignorancia, déjame decirte que ahora, si estás en Cristo, eres una nueva criatura y eso ya no cuenta. Ahora tenemos que tener cuidado con lo que le ofrecemos al Señor. Ahora, Dios desea bendecirte porque Él es bueno. Dios no recompensa por el bien que hacemos, porque fuimos creados de antemano, dice su palabra, para que andemos en buenas obras. Ya el Señor nos hizo nos dio un corazón nuevo para que andemos en buenas obras, y sabemos que la salvación tampoco es por obras, es por fe. Entonces, no tengamos ese concepto de Dios como mucha gente lo tiene de Santa Claus, que si nos portamos bien, entonces vamos a recibir algo de parte de Él, y si nos portamos mal, pues solamente nos va a dar una bolsa de carbón. Eso es en nuestro entendimiento, pero Dios desea bendecirnos amplia y abundantemente. Él quiere darnos más de lo que nosotros le sabemos pedir. Gloria al Señor. Sabemos que Jefté cumplió con su voto. Hay estudiadores que dicen que sí llevó a cabo lo que había prometido, y hay otros estudiadores que dicen que el voto que él llevó a cabo fue que su hija quedó virgen perpetuamente, o sea que renunció a mirar su simiente. Él ya no iba a ser un abuelo, no iba a conocer hijos de su hija. Esto, ¿verdad?, nos lleva al capítulo 12, ahí dejamos a Jefté, cumplió con su promesa, pero ahora dice el verso 1 del capítulo 12, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa
contigo. Mire sus palabras, ¿verdad? El título de esta clase es Mire tus palabras, ¿verdad? Vamos a ver las consecuencias de hablar desmedidamente o de no controlar nuestras palabras, ¿verdad? En este caso, los de Efraín no controlaron sus palabras. Yendo a Santiago, en el Nuevo Testamento 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Los efraitas eran una tribu algo interesante, ya los miramos anteriormente. Ellos tenían un carácter explosivo o más bien conflictivo, y hay gente que es conflictiva, o sea, no les puedes encontrar el lado, son conflictivos por donde tú trates de llegarles, peleoneros en pocas palabras. Aquí están, como comúnmente decimos, echándole pleito a Jefté o reclamándole por qué no los había hecho partícipes de la guerra contra los amonitas. Ahora, recordamos que también este numerito o este teatro que le hicieron a Jefté ya se lo habían hecho anteriormente a Gedeón en el capítulo 8, verso 1, leemos ahí. Pero los hombres de Efraín le dijeron, esto es a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Estos son los mismos de Efraín que están hablando ahora a Jefté. Esto le habían hecho anteriormente a Gedeón en el capítulo 8 que miramos. Se molestaron y dice que le reclamaron fuertemente por no haberlos hecho partícipes cuando Gedeón se enfrentó a los de Madián. Pero Gedeón era un hombre pacífico y les habló diplomáticamente, los apaciguó. Ahí leemos en el capítulo 8, verso 2, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Sib, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Y para poder entender cierta parábola o de la manera que Gedeón les habló, pues tendríamos que ser del valle de Napa, ¿verdad? Él está hablando que la vendimia es lo que se recoge para hacer negocio, lo mejor de la cosecha para hacer el vino, y el rebusco es lo que va quedando detrás. Entonces les está diciendo: ustedes tuvieron una mejor cosecha, a mí solamente me tocó ir recogiendo lo que quedó atrás. Una gran humildad en Gedeón, y en realidad él estaba dando la gloria completa al Señor, porque en sí fue el Señor el que volteó la espada uno contra otro, y así cayó aquel día 120,000 hombres en esa batalla. Ahora, Jefté no es como Gedeón. Gedeón les toleró su bromita, y Jefté sabemos que era un bandido que no va a tolerarles sus palabras. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo. Aquí vamos a mirar a Jefté un poco egocéntrico, ¿verdad? Hablando de yo y yo. Y dice: y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. O sea, no respondisteis cuando yo hice el llamado. Y el verso 3 dice: viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo?
¿cuál fue la primera palabra que le dijeron los de Efraín a Jefté? Por no habernos invitado a la guerra o habernos tomado en cuenta, vamos a quemar tu casa con todo estando tú adentro, o sea, contigo también. Ahora, Gedeón les dio por su lado, pero Jefté les hace ver su mentira. Pedí ayuda y no acudieron a mi ayuda. So, Jefté los confronta y les dice, cuando el enemigo se enfrentó a mí, no se aparecieron y ahora vienen a pelear conmigo, en pocas palabras, ¿verdad? Verso 4 dice, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín a causa de esas palabras, a causa de hablar desmedidamente. Ahora hay guerra entre los mismos hermanos, o Jefté es medio hermano, ¿verdad? Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín. O sea que seguían hablando palabras innecesarias. Vosotros los galaditas, recordamos que el padre de Jefté era Galaad, ¿verdad? Que había recibido el nombre de la ciudad o del monte en el que ellos vivían, descendientes de Gad. Dice, en medio de Efraín y de Manases. O sea, los de Efraín fueron rudos, groseros, con los de Galaad o los galaditas. Los acusaron de ser fugitivos. O sea, que ustedes no pertenecen a este territorio, están aquí de más, ¿verdad? No pertenecen ni a este otro, no tienen territorio. Son medias razas, ¿verdad? Lo cual era una gran ofensa para ellos, y sabemos que Jefté era media raza, mitad de una prostituta que era gentil o pagana y la otra mitad pues de su padre Galaad. Ahora, dice el verso 5, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no. A causa de esta ofensa, los galaditas tomaron control de los cruces del Jordán. El Jordán, obviamente, en ese tiempo era un río muy caudaloso, no se podía pasar fácilmente. Para cruzar hacia el lado de la tribu de Gad, de Manases, de Rubén, había que buscar el cruce más seguro para poder cruzar el río. Pero los de Galaad se apoderaron de los cruces. Entonces, cuando una persona venía a cruzar, los cuestionaban para ver quién era. Y si eran los de Efraín, no los dejaban pasar, los mataban, a causa del comentario que habían hecho a Jefté anteriormente. Ahora, anteriormente los de Efraín se sentían orgullosos de su tribu o de su nacionalidad y con orgullo hablaban de ser efraitas. Ahora que están en problemas para cruzar el río, cuando les preguntan si son de la tribu de Efraín, ellos niegan ser efraitas, contestan que no, ¿verdad? Y los de Galaad van a comenzar a hacerles una prueba a los de Efraín para ver si los dejan pasar o no los dejan pasar, y esto es en realidad algo terrible. El verso 6 dice, entonces le decían, ahora pues di Shibboleth, y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán,
Y murieron entonces de los de Efraín 42,000 de ellos. Son los de Efraín, cada vez que querían cruzar el río Jordán, tenían que pasar el examen que los galaditas les estaban imponiendo. Les decían, di la palabra Shibolet. Y obviamente en su caja vocal no existía para ellos la sílaba de la H. Aunque nosotros decimos que es muda, en ocasiones cuenta. Shibolet. So, cuando ellos les decían pronuncia esta palabra, y ellos, todos los de Efraín, no podían pronunciar la Shibolet, decían Sibolet, y eso los delataba ante los de Galaad, y ellos pagaban con su vida. Dice ahí que los degollaban por no poder pronunciar esa palabra. Ahora sabemos que en nuestra cultura, nosotros como mexicanos se nos dificulta pronunciar ciertas palabras, no tenemos esa facilidad, no está en nuestras cuerdas vocales o en nuestra caja vocal pronunciarlo. Especialmente si queremos aprender hebreo, nos hace falta cuando ellos le hacen nos cuesta aprender alguna palabra que lleva esa pronunciación, porque nuestra caja vocal no está acostumbrada a hacer esos sonidos. Entre los orientales les cuesta hablar más el inglés que el español, y miramos mucha gente oriental hablando más fácil el español que el inglés. ¿Y qué decimos de los puertorriqueños? Muchos de ellos no pueden pronunciar la R, ¿verdad? Dicen puerto en vez de puerto. Y no está en su caja vocal el poder pronunciar la R. Era lo mismo que les ocurría a los efraitas. No podían decir Shibolet, decían Sibolet. Y eso le costó la vida a 142,000 hombres de la tribu de Efraín. Casi queda eliminada por completo a causa de no medir sus palabras, ¿verdad? Y hemos dicho que muchas veces, ¿verdad?, lo que hablamos ya no lo podemos recoger. Obviamente aquí miramos que los de Efraín no pudieron recoger sus palabras. Tal vez aunque se disculparon, no lo sabemos, o lo que haya ocurrido, esa rencilla siguió, ¿verdad?, entre ellos. Y dice el verso 7, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Murió Jefté, y los estudiadores o los comentaristas dicen que Jefté murió relativamente joven, ¿verdad? Sabemos que solo tenía una hija, y se dice que después del voto que hizo a Dios acerca de su hija, él se amargó. Y sabemos que algunas personas pueden morir de tristeza. En el caso más reciente de este esposo de la profesora que hace 2 semanas murió en el tiroteo en Texas, que al siguiente día, ¿verdad?, o después del sepelio, él murió, ¿verdad?, le dio un ataque al corazón, y el diagnóstico fue un ataque al corazón de tristeza, o sea que también de tristeza se puede morir. Y este Jefté, su vida no fue muy larga, 6 años después de, solamente reinó o fue el gobernador de esa región por 6 años. Dice el verso 8, después de él juzgó Israel Isbán de Belén. Vamos a pasar por 3 jueces que vemos rápidamente y que no hay en realidad mucha información de ellos. Dice, después de él juzgó a Israel Isbán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera
y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. 30 hijas, 30 hijos. Supuestamente este Isbán también tenía la costumbre pagana de que sus hijos solamente podían casarse con otras familias que fueran de realeza. Para poder casar sus hijas, fue y tomó esposos para ellas o se las dio a hijos de reyes, porque las otras naciones ya se regían por reyes, y a sus hijos también les tomó esposas en vez de tomarle de las mujeres de Israel, de cualquier tribu, las tomó de otras tribus. Pero dice ahí que juzgó a Israel 7 años, es lo único que sabemos de este Isbán. Ahora, lo que hizo Isbán no lo sabemos. Y murió Isbán, dice el verso 10, y fue sepultado en Belén, de donde era originario. Eso es todo lo que dice de este personaje. Y me faltan unos versos. Gloria al Señor. Dice el 11, después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Este Elón era de la tribu de Zabulón. Lo que nos enseña, ¿verdad?, que hemos visto jueces de diferentes tribus, no es solamente una tribu la que está gobernando, se han levantado jueces de diferentes tribus. El verso 13 dice, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 30 asnos, y juzgó a Israel 8 años y murió. 70. Y juzgó a Israel 8 años, 70 asnos. Cabalgaban sobre 70 asnos, o 40 y 30, 70 cada uno traía su burrito. Y juzgó a Israel 8 años y murió Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Este fue el juez número 12. Miramos que pasaron estos jueces rápidamente, no hay mucho que abundar de ellos. Yo le dije anteriormente que a Jefté no lo habían contado como juez. Hay comentaristas que lo cuentan como juez, y hay otros comentaristas que cuentan a Barak como juez, lo cual hace los 14 jueces. Le voy a leer. Vimos a Otoniel, Ahod, Samgar, Débora o Barak, ¿verdad?, que están juntos, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Isbán, Elón, Abdón, y de ahí sigue Sansón, Elí y Samuel. Esto hace los 14 jueces de Israel. O es Barak o es Jefté el que entra en los 14 jueces de Israel. Pero vamos a ver a un interesante personaje la próxima semana. Este es Sansón, así es que no se pierda la historia de este juez, que nos va a enseñar mucho. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, precioso Dios, agradecemos en esta preciosa mañana por tu bondad y tu misericordia, porque nos diste una vez más, Señor del cielo, permiso de estudiar tu palabra, Señor amado. Pedimos, Padre Santo, que en esta semana
tu presencia nos acompañe, Señor mío y Dios mío, que podamos meditar en tu palabra, maravilloso Dios, y en lo que tú nos has enseñado, maravilloso Dios. Pedimos por los que nos sintonizan, Padre, si hubiera alguno enfermo, necesitado, triste, Señor, que tu mano poderosa le provea, le levante y le fortalezca, maravilloso Dios. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana. Hasta el próximo domingo.